Inglaterra y Rusia. Inglaterra y Rusia son aliados. Inglaterra, Rusia y Francia pertenecieron a los aliados, pero nos falta del eje. ¿Quiénes eran? Belice, Roma y Tokio. Están las capitales. ¿Cuáles serían el nombre de los países? No llega tanto, es dulce. Ok, Alemania, Italia y Japón. sí, perfecto. Estos países del eje, esos tres son los que van a luchar contra todo el mundo. Alemania con Berlín, Italia con Roma y Japón con Tokio. Sus capitales eran los países del eje. Lo que ellos pretendían tenía cierta validez en su momento, pero el modo de cómo lo consiguieron o lo que realizaron es bastante atroz. Por el contrario, los países aliados que habían firmado el Tratado de Versalles, el único que no estuvo porque tenía su revolución en su casa fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, antes Rusia. Él no estuvo en el Tratado de Versalles por sus problemas internos, pero cuando inicia la guerra, conforma el bloque de los aliados, junto con Francia e Inglaterra. Es hasta cuando comete el error Japón de atacar el puerto de la Perla o el Pearl Harbor en inglés de los Estados Unidos, donde tenía una base naval militar que detona la entrada de México. Les dije que les iba a contar algunas cuestiones. Durante el periodo del 38, que entra Lázaro Cárdenas y hace la expropiación petrolera, México y Estados Unidos tenían un conflicto así muy fuerte. Las petroleras le pertenecían a Estados Unidos. Había invertido infraestructura por medio de la Shell, eh, la familia que viven allá tienen su torre en Nueva York, Rockefeller, tenían muchas inversiones petroleras en México. Y cuando Lázaro Cárdenas declara que el petróleo, lo que está en territorio mexicano es de los mexicanos, tanto abajo como arriba. Por lo tanto, el petróleo es de los mexicanos, hace su edicto, lo declara y dice que esas empresas que no son mexicanas quedan fuera. Y para ello tuvieron que pagarle. Se hace, el Estado mexicano le compra a Estados Unidos o lo indemniza por el recurso que había invertido en estas empresas. Pero Estados Unidos no estaba contento, estaba muy molesto con la actitud que había tomado México. ¿Quién era el más indicado de comprarle petróleo a México? ¿Quién necesitaba petróleo? Los guatemaltecos, los brasileiros. El único país industrializado en ese tiempo en América era Estados Unidos, y lo más viable era que le vendieran petróleo a Estados Unidos, pero Estados Unidos se niega a comprarle petróleo a México en en los plenos inicios de la Segunda Guerra Mundial. Y Alemania hace así: hola mexicanos, yo les compro petróleo. Y México le empezó a vender petróleo a los alemanes, y los alemanes enviaron a militares para que ellos custodiaran los buques petroleros que iban de México por el puerto de Veracruz hasta algún puerto de Alemania para llevar el petróleo. Y Alemania estaba convenciendo a México de que le hiciera la guerra, así como lo trató de hacer durante la Primera Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial intenta nuevamente que México le declare la guerra a Estados Unidos. Y con Estados Unidos siente la presión de que México
empieza a generar riqueza porque los alemanes estaban pagando bien el precio del petróleo. Estados Unidos se ve o cambia su política hacia el Estado mexicano y decide empezar a comprarle el petróleo con la condición de que le deje de vender petróleo a Alemania porque los alemanes están causando estragos en Europa y Asia y también en África. Como vimos en aquel video, los alemanes se fueron en la parte oriental de Europa y se metieron al Asia Central y bajaron también en la zona del norte de África y el, la parte de la Asia desértica donde está el Golfo Pérsico también lo invadieron. Los alemanes, no conformes con lo que los mexicanos le habían hecho, por medio de los submarinos que empezaron a tener mucho auge desde la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, se fortalecen, hunden barcos mexicanos. Es entonces que México le declara la guerra a Alemania y forma el Escuadrón Azteca y Escuadrón, creo que Águila, de la Fuerza Aérea Mexicana, que van a apoyar en los bombardeos a territorios ocupados por los países del eje, especialmente en Europa. Y es así como México tiene su intervención durante la Segunda Guerra Mundial y cambia las políticas económicas con los Estados Unidos. Hasta el día de hoy, Estados Unidos es el mayor comprador del petróleo mexicano. Hasta el día de hoy. Que en un tiempo pues hubo mucho conflicto por la cuestión de la expropiación petrolera que hace don Lázaro Cárdenas. ¿Qué más vamos a ver acerca de la Segunda Guerra Mundial? Ya recordamos las tres etapas: el inicio con la victoria de los países del eje, el contraataque por parte de los países aliados y el fin de la guerra. Primero, Alemania se rinde, Hitler se suicida, como aparece aquí. El 7 de mayo, Hitler, con una pequeña dosis de cianuro que le da a su esposa, creo que Eva se llama, y a todo su comité de los más cercanos, se envenenan. Él no tuvo el valor, cuentan las narrativas, de tomarse el cianuro porque la experiencia es que te va a quemar completamente y va a ser muy doloroso. Él prefiere darse un disparo. La otra teoría es que se mete en un submarino y se va a Alemania, no a Alemania, a Argentina, porque había muchos alemanes en la Argentina. Hay argentinos, o hay evidencia de documentos argentinos que dicen haber visto a Hitler años después allá en la Argentina con el deseo de regresar. Puede ser un mito, puede ser real, eso hasta ahora no, la historia no ha terminado de descifrar correctamente si realmente se suicidó o huyó. Pero como era él, probablemente sí se haya suicidado, que es lo más reconocido. Japón, con su emperador Hirohito, se mantiene todavía en guerra, en pie de guerra, pero con el estallido de las dos bombas atómicas sobre población civil, se ve obligado a abdicar él como emperador y Japón se rinde. Y la película que yo les recomendé, que una de sus compañeras ya me envió su evidencia de que ya vio esa película, habla de ese tiempo después de la guerra. Y en el día jueves vamos a ver las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Aquí solo les estoy contando las cuestiones de fechas, datos, pero hay que profundizar muy bien para que nosotros reflexionemos de que la guerra no es la solución a los conflictos. Y a pesar de todo, la humanidad no aprende. Hoy en día pues está de moda y tristemente tenemos nuevamente un panorama desolador en la zona de Europa, entre la Ucrania, como ustedes le quieran llamar, contra Rusia, por pleitos o situaciones que se pudiesen resolver desde una mesa
con negociaciones, pero ninguno de los dos bandos quiere ceder por cuestiones ideológicas. Las ideologías algunas veces no son lo más adecuado para resolver nuestros conflictos. Pregunto, ¿alguien de ustedes ha escuchado esa palabra ideología? Usted sí, Dulce. Andrés, ¿ya regresó? Sí, maestro. ¿Qué entiende usted por la palabra ideología? Ideal. Ideales. Muy bien, está perfectamente cómo vamos a construir esto. La ideología viene de un ideal, de unas ideas. Un ideal que un grupo de personas considera como la única forma para resolver algún problema. Ya vimos las ideologías del nazismo y del fascismo. Existen ideologías, como veremos después de la Segunda Guerra Mundial, del capitalismo y del comunismo. Y ambas partes consideran que ellos tienen la razón y el otro no la tiene. Y provocan que gente se pelee contra gente. Era como decirle como muchos han puesto en el diferentes chats, ¿y por qué no Putin, el presidente de la Rusia, se pelea contra el presidente de la Ucrania y quien gane se resuelve el conflicto? Pero no, ahí mandan a sus soldados y están muriendo mucha gente que aceptan las ideologías que les están poniendo cada uno de sus gobiernos. En el fin de cuentas son ideologías, son formas de percibir un mundo, son formas de cómo ellos piensan que su mundo va a ser ideal. Pero hay que respetar si mi ideología no es concuerda con la tuya, no por ello voy a distanciarme de ti. Como decía con alguien que platicaba sobre el problema de Rusia. Rusia es el país más grande del mundo y tiene una población de rusos viviendo en territorio del país ucraniano o de Ucrania. Y dice, ¿y por qué no les ofrece tierras de vastas que tiene? Él tiene infinidad de tierras para albergar a esos que no quieren ser ucranianos, que se vayan a su territorio ruso, pero lo que realmente les interesa es la cuestión monetaria, económica. Las dos ciudades invadidas son el pilar industrial y económico de Ucrania. Es como que Estados Unidos nos quite Monterrey y nos quite tal vez la Ciudad de México, que son los dos lugares con mayor riqueza que tiene México, tanto económico como industrial. Y es así como se ha desgraciadamente enredado la situación de el conflicto en Rusia y Ucrania. Regresamos al tema de la Segunda Guerra Mundial. Terminada la guerra, de nuevo, como después de la Primera Gran Guerra o Primera Guerra Mundial, perdón, después de la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial, se sientan a platicar, llegan a acuerdos, firman documentos, pero en esta ocasión más o menos aprendieron del Tratado de Versalles, que no se les debe de sancionar severamente a los perdedores, sino más que nada hay que buscar acuerdos para la reconstrucción y la inserción de esos pueblos en la economía mundial, porque no los pueden aislar como fue lo que pretendieron en el Tratado de Versalles. Eh, los perdedores fueron aislados y empezaron a generar mucho rencor dentro de sí. Ahora, ¿qué es lo que hicieron? Ponerlos bajo tutelaje. Es decir, van a tener un gobierno autónomo, pero tienen que rendirles cuentas. En el caso de la Alemania, la dividieron en dos y una parte le rendía cuentas a
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y la otra le rendía cuentas a Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Francia renuncia e Inglaterra y Estados Unidos se quedan con la parte occidental de Alemania y los rusos se quedan con la parte oriental de Alemania. Así que existían dos Alemanias. Y la ciudad de Berlín, con su muro, que posteriormente construyen, también la dividen en dos, en una parte occidental y una parte oriental. Además, Estados Unidos se queda con el tutelaje de Japón y estos países tenían que ayudar a reconstruir nuevamente a esta sociedad lastimada y golpeada por la guerra. 51 países firmaron el acta de fundación de la Organización de las Naciones Unidas, incluido Estados Unidos de América y la Unión Soviética, que habían levantado como grandes potencias al final de la guerra. Estos dos países fueron los grandes triunfadores, la Unión Soviética y los Estados Unidos, e iban a dividir al mundo en dos bloques. Ambos países trataban de que su ideología fuera la triunfadora en Europa. Una ideología por parte de los Estados Unidos que es el libre mercado, el capitalismo rampante, aquel que es más capaz de producir, puede poner sus empresas, puede poner sus negocios y va a generar una riqueza que cada vez se va a ir multiplicando. O donde los particulares son dueños de esa riqueza. La ideología que manejaban los soviéticos era que el Estado iba a controlar la riqueza e iba a repartir la riqueza de modo equitativo. Un médico iba a ganar lo mismo que un barrendero, o un maestro iba a ganar lo mismo que un ingeniero. Era la ideología que manejaban ellos, que iba a haber igualdad, no había distinción entre unos y todos. Todos pertenecemos al mismo, todos generamos la riqueza y entre todos lo debemos de disfrutar. Esto fue en teoría. En la práctica, todos los que fueron militares y cercanos al gobierno de Stalin vivían en la opulencia, es decir, tenían vehículos, riquezas, sus cavas llenas de licores, donde escondían la comida o guardan la comida, no se llaman refrigeradores, ahí son otras cosas, estaban llenos, siempre sus alacenas siempre estaban llenos de alimentos, mientras el pueblo que luchaba tenía muchas carestías. Había una desigualdad no reconocida por la Unión Soviética, lo mismo que estaba pasando en los países capitalistas. La desigualdad siempre siguió imperante. Los Estados Unidos implementan el Plan Marshall en Europa, donde por medio de préstamos ayudan a la recuperación económica, como les funcionó a ellos durante la Gran Depresión, hacer que el Estado financie junto con la iniciativa privada los espacios públicos, hacer más carreteras, construir más edificios, hacer más parques. Toda esta obra pública ayudaba a que existiese recursos que podían gastar dentro del mismo Estado. ¿Y quién financió todo esto? Estados Unidos, con el Plan Marshall. Mandaba paquetes económicos muy, muy grandes, muchísimo dinero para la recuperación. Y los países europeos después, poco a poco, le fueron pagando esa deuda a los Estados Unidos, lo que convirtió a Estados Unidos en el país más rico y más poderoso, militarmente y económicamente, como la gran potencia. La estrategia que utiliza la Unión Soviética es diferente. Con su proyecto se llama Molotov. Si alguien ha escuchado un grupo de rock que se llama así, mexicano, el proyecto Molotov es una palabra rusa, que fue lo que implementaron ellos para poder, todos los países que quisieron adherirse al bloque comunista, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas les proporcionó garantías, pero no a todo el pueblo en sí, sino a los gobernantes. Ellos entendieron
los soviéticos entendieron que tenían que apoyar a los que gobiernan. Les brindaban asesoría financiera, asesoría industrial y asesoría militar. Y generalmente habían soviéticos dentro del gabinete o muy cercanos de los diferentes gobiernos, ya sea de Rumania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia, entre otros países que formaron parte del bloque comunista. Ellos les ayudaban a financiar, ellos le ayudaban a construir, pero sobre todo la cuestión del aparato de control estatal. Por un tiempo funcionó hasta que en el 89, con la caída del muro de Berlín, con la entrada de la perestroika de Mikhail Gorbachev, se viene a desmoronar esa falsa ilusión, como dijo su compañero muy bien, ese ideal que tenían, se desploma y el comunismo queda en muy pocos lugares. Cuba, Corea del Norte, Vietnam, son los que siguen aplicando el comunismo, socialismo, como surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Rusia y China tienen un nuevo comunismo, un comunismo que está ligado con el capitalismo. Son grandes productores y grandes vendedores. Y entre los nuevos rusos y los nuevos chinos hay gente multimillonaria que antes era impensable que existieran por el sistema comunista que ellos tenían. Para terminar el día de hoy, el papel de la mujer en la Segunda Guerra Mundial. Es muy interesante, aquí empezamos la cuestión de la reflexión. A ver, antes de leer lo que está acá, converso con ustedes. Bien, que tiene audio. Naomi, si los hombres están en la guerra, ¿quiénes están en la fábrica? Naomi. ¿Me escucha, Naomi? La pregunta general es, ¿quién producía mientras los hombres estaban en frente de batalla? ¿Quién cultivó los campos? ¿Quién ordeñó a las vacas? ¿Quién hacía los armamentos? Las mujeres. Las mujeres. Y les correspondía a ellas. Culturalmente no se los permitían, pero por necesidad, las mujeres empezaron a tener un papel revolucionario dentro de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, si una mujer ya empezó a trabajar y ya empezó a generar ingresos, y tristemente, si la mujer perdió al marido durante la Segunda Guerra Mundial, y si tuvieron hijos antes de que el marido se fuera, ¿quién va a sostener a los niños? Pues la mujer tenía que estar al frente. Pero cuando te regresas de la Segunda Guerra Mundial, querían que todo regrese a la normalidad, que las mujeres regresen a sus casas. Y la mujer ya no quiso dejar los espacios que había conquistado durante la Segunda Guerra Mundial. Espacios en las oficinas, espacios en las fábricas, espacios en lugares donde antes no se le veía trabajando. La imagen que presentamos, que les mostré hace un momento, es icónica, es decir, es muy emblemática. Se llama Rosita la remachadora. Existió esta mujer, no necesariamente se llama Rosita, pero existió esta mujer y le tomaron la fotografía en un descanso. Lo que ella hacía era trabajar en un lugar donde hacían armamento, donde ponían remaches a los aviones, a los barcos, a la construcción pesada. Y esta imagen da una vuelta al mundo. Y por el otro lado, esto es de contrapeso. La mujer y el liberalismo. Durante el periodo victoriano, previo
que prevaleció durante la Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial va desapareciendo por un libertinaje que algunos así lo mencionaron. Hoy no podemos llevarle un libertinaje, sino un cambio de paradigma de los hombres y las mujeres. Aquí esta revista ni se los recomiendo que lo vayan a investigar, pero lo que el texto nos propone es que el papel de la mujer a partir de la Segunda Guerra Mundial va a tener un cambio y que ya no podía seguir siendo lo mismo. Empiezan a surgir los anticonceptivos, empieza a surgir una vida de noche dedicada para las mujeres y aceptado de modo consensado, sobre todo en las grandes ciudades. Y las mujeres, como veremos el día 8 de marzo, empiezan con esa lucha de los derechos de las mujeres, para que no regresaran allí estar nada más como amas de casa. Bueno, con esto les dejo y nos vemos el día de mañana en español. ¿Sale? Les doy las indicaciones mañana de cómo van a entregar su trabajo.